Voy a contarles algo que jamás me había atrevido a decir. Durante mucho tiempo guardé este secreto para mí, convencida de que nadie podría entenderlo. Todo ocurrió hace unos meses y, aunque sé perfectamente que estuvo mal, no puedo negar que cambió mi vida de una manera que nunca imaginé. Me llamo Rosa. Tengo 54 años y desde hace 7 años vivo sola. Mi esposo falleció y desde entonces aprendí a acostumbrarme al silencio de una casa vacía. Mi única hija, Lupita, se convirtió en el centro de mi mundo. Ella siempre ha sido mi orgullo, mi alegría y la razón por la que seguí adelante después de aquella pérdida. Cuando Lupita se casó con Javier, me sentí feliz. Por fin había encontrado a alguien que la quería de verdad. Javier era un hombre trabajador, educado y responsable. Tenía 30 años. Era ingeniero y siempre me trató con mucho respeto. Cada vez que me visitaban, me ayudaba con las compras. Se ofrecía para arreglar cualquier cosa en la casa y nunca dejaba de preguntarme cómo estaba. Durante los primeros meses de matrimonio, todo parecía perfecto. Mi hija me visitaba con frecuencia y hablaba emocionada de su nueva vida. Sin embargo, poco a poco empecé a notar que algo no iba bien. Lupita ya no tenía la misma energía. Llegaba cansada, con el rostro apagado y unas profundas ojeras bajo los ojos. Caminaba despacio y en ocasiones parecía incómoda al sentarse. Al principio pensé que era el estrés del trabajo o las responsabilidades de la vida matrimonial. Pero una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina, vi claramente una expresión de dolor cuando se acomodó en la silla. ¿Qué te pasa, hija?, le pregunté. Desde hace semanas te noto diferente. Ella intentó restarle importancia. No es nada, mamá. Estoy bien, pero yo la conocía demasiado bien para creerle. Insistí varias veces hasta que finalmente bajó la mirada y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Entonces me contó lo que llevaba tiempo guardando. Según ella, existía un problema en su vida íntima con Javier. Era algo que le causaba incomodidad y que había convertido ciertos momentos de su matrimonio en una fuente constante de ansiedad. Cada vez que intentaba hablar del tema sentía vergüenza, así que había preferido callarlo. Escucharla me rompió el corazón. Mi hija sufría en silencio mientras trataba de aparentar que todo estaba bien. Le pregunté si habían considerado buscar ayuda profesional, pero la sola idea parecía avergonzarla. Sentía que era un asunto demasiado personal para compartirlo con alguien más. Aquella noche apenas pude dormir. No dejaba de pensar en ella y en la impotencia que sentía por no poder ayudarla. Mientras daba vueltas en la cama, empecé a preguntarme si habría alguna forma de orientarla. Yo tenía más experiencia de vida. Quizá podría darle algún consejo útil o ayudarla a entender mejor la situación. Esa idea comenzó a crecer, en mi mente hasta convertirse en una obsesión. Finalmente decidí hablar con Javier. Le envié un mensaje pidiéndole que pasara por mi casa porque quería conversar sobre algo relacionado con Lupita. Su respuesta llegó. Enseguida. Claro, suegrita. ¿Todo está bien? Le dije que prefería explicárselo en persona. Al día siguiente pasé horas nerviosa. Preparé café, acomodé la sala y traté de ordenar mis pensamientos. Cuando Javier llegó, pude notar que él también estaba inquieto. Sentamos frente a frente, y durante unos segundos, ninguno dijo nada. Finalmente tomé aire y fui directa. Lupita me contó que están pasando por algunas dificultades. Su expresión cambió de inmediato. Bajó la mirada y se quedó callado. He intentado hacer las cosas bien, respondió. Después de un momento. Nunca quise que ella se sintiera mal. Yo asentí. Sabía que no era una mala persona, por eso traté de hablar con calma, explicándole que mi única intención era ayudar a mi hija. La conversación continuó durante mucho tiempo. Al principio hablamos únicamente de Lupita, de sus preocupaciones y de las posibles soluciones. Sin embargo, poco a poco el ambiente empezó a volverse extraño. Había una tensión difícil de explicar. Quizá era la cercanía, quizá la confianza que se había construido durante todos esos meses, o quizá era algo que ninguno de los dos quería reconocer. Lo cierto es que la conversación terminó tomando un rumbo inesperado. Después de años viviendo sola, me descubrí sintiendo emociones que creía olvidadas.
sentimientos que había enterrado junto con mi vida de pareja. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que aquello era solo confusión, una mezcla de soledad y vulnerabilidad. Pero la realidad era que una línea había sido cruzada. Los días siguientes estuvieron llenos de culpa. Cada vez que veía a Lupita me preguntaba cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Me prometí que aquello no volvería a suceder, que debía concentrarme en proteger la relación con mi hija y dejar atrás ese error. Sin embargo, las promesas son fáciles de hacer cuando el corazón está tranquilo. Lo difícil es cumplirlas cuando los sentimientos empiezan a mezclarse con los remordimientos. Y justo cuando creí que todo había terminado, recibí un mensaje de Javier. Solo decía 4 palabras. Necesitamos hablar otra vez. Al leerlo, sentí un nudo en el estómago, porque en el fondo sabía que aquella historia todavía estaba lejos de terminar. No puedo sacarme de la cabeza lo que pasó, me confesó Javier al día siguiente. Su rostro reflejaba agotamiento y culpa al mismo tiempo. Yo tampoco puedo. Respondí en voz baja. Nos quedamos observándonos durante unos segundos que parecieron eternos. Ambos sabíamos que lo ocurrido había cambiado algo entre nosotros. También sabíamos que fingir que nada había pasado sería imposible. Tal vez deberíamos vernos una vez más y después terminar con esto para siempre, dijo finalmente. Acepté, aunque en el fondo los dos entendíamos que aquello era solo una excusa. Esa misma noche volvió a mi casa. Lo que debía ser una despedida terminó, convirtiéndose en el inicio de una relación secreta que ninguno de los dos había planeado. Las semanas comenzaron a pasar y Javier encontraba cualquier pretexto para visitarme. Algunas veces aparecía después del trabajo, otras durante alguna pausa del día. Poco a poco aquellas visitas se volvieron parte de nuestra rutina. Y mientras eso ocurría, yo sentía que una parte de mí despertaba después de años dormida. Volví a preocuparme por mi apariencia. Empecé a arreglarme más, a cuidar detalles que antes ignoraba. Después de tantos años viviendo sola, me sorprendía volver a sentir ilusión por alguien. Lo más peligroso fue que aquello dejó de ser un simple secreto pasajero. Empezamos a hablar durante horas. Compartíamos recuerdos, preocupaciones y sueños que nunca habíamos contado a nadie. Una noche, mientras conversábamos en silencio, Javier me miró fijamente. Creo que me estoy enamorando de usted. Sus palabras me dejaron sin aire. Intenté convencerlo de que estaba confundido. Intenté convencerme a mí misma. También, pero los sentimientos ya estaban ahí, y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era ignorarlos. Mientras tanto, Lupita parecía feliz. Incluso me comentaba que su matrimonio estaba mejorando. Decía que Javier estaba más atento, más paciente y más cariñoso que nunca. Cada vez que la escuchaba hablar así, sentía una mezcla extraña de alivio y culpa. Por un lado me alegraba verla sonreír. Por otro, sabía que yo escondía una verdad capaz de destruirlo todo. Las cosas comenzaron a complicarse cuando apareció don Raúl. Era un vecino viudo, amable y respetuoso, que empezó a mostrar interés por mí. Me invitaba a tomar café, dejaba pequeños detalles en mi puerta y siempre encontraba una excusa para conversar. Cuando se lo conté a Javier, su reacción me sorprendió. No le gustó nada la idea. Se mostró celoso, de una forma que nunca antes había visto. Aquello me hizo comprender que la situación se había vuelto mucho más seria de lo que imaginábamos. Ya, no era solo una aventura. Los sentimientos habían tomado el control. Poco después ocurrió algo que cambió todo. Don Raúl empezó a sospechar. Había visto demasiadas coincidencias, demasiadas visitas y demasiadas miradas difíciles de ocultar. Finalmente me enfrentó. Me dijo que sabía lo que estaba pasando y que aquello era una traición imperdonable. Intenté negarlo al principio, pero terminé derrumbándome. Le supliqué que no dijera nada. Don Raúl me dio un ultimátum, o terminaba aquella relación, o él mismo le contaría la verdad a Lupita. Aquella noche lloré durante horas. Cuando hablé con Javier, ambos comprendimos que habíamos llegado al límite.
Por primera vez aceptamos algo que llevábamos meses evitando reconocer. Nuestra historia estaba lastimando a la persona que menos lo merecía. La conversación que siguió fue la más dolorosa de mi vida. Sabíamos que debíamos alejarnos, sabíamos que era lo correcto, pero eso no hacía que resultara más fácil. Finalmente tomamos la decisión de terminar todo. Nos despedimos, con lágrimas en los ojos y promesas que probablemente nunca podríamos cumplir. Cuando él se marchó al amanecer, sentí que una parte de mí se iba con él. Desde entonces, han pasado varios meses. Javier ya no viene a verme a solas. Lupita asegura que su matrimonio atraviesa el mejor momento desde que se casaron. Yo sonrío cada vez que me lo cuenta. Sonrío, porque la amo, porque verla feliz es lo más importante para mí, pero también porque sé que hay una historia que jamás podré contarle, un secreto que guardaré mientras viva. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Otras veces intento convencerme de que todo quedó atrás. Sin embargo, la verdad es que algunos recuerdos no desaparecen, permanecen escondidos en silencio, acompañándonos incluso cuando seguimos adelante. Y así continúo, viviendo como madre, como viuda, como una mujer que cometió errores de los que nunca podrá hablar abiertamente, una mujer que carga con una verdad que nadie imagina y que tendrá que llevar consigo por el resto de sus días.